Bienvenidos a Testigo del Tiempo, el espacio donde exploramos los ecos olvidados de la historia, las civilizaciones ocultas y los misterios que han desafiado al tiempo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido testigo de fenómenos que desafían la razón. En 1518, en Estrasburgo, decenas de personas comenzaron a bailar sin descanso. No por alegría, sino por una fuerza invisible que las llevó hasta la muerte. En los pantanos del norte de Europa, cuerpos milenarios emergen intactos, con signos de violencia ritual. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué fueron sacrificados? Una legión romana desapareció sin dejar rastro. La novena hispana, formada por miles de soldados, se desvaneció en las brumas de Britania. Su destino sigue siendo un misterio. Y en el desierto de Tarim, momias con rasgos europeos descansan en tierras asiáticas. Su existencia reescribe lo que creíamos saber sobre las migraciones antiguas. 4 historias. 4 enigmas reales. Este es un viaje al pasado, donde la historia se encuentra con lo inexplicable. La plaga danzante de Estrasburgo, que afectó a cientos de personas, llevándolas a bailar hasta la muerte o la extenuación. Este histórico fenómeno, sucedido en Estrasburgo, Francia, en 1518, cuando unas personas fueron impulsadas a bailar de forma incontrolable durante días, lo que a veces resultó en agotamiento y muerte. Este evento, también conocido como coreomanía, sigue siendo un misterio en cuanto a su causa. Se cree que podría haber sido un caso de histeria colectiva, exacerbado por el estrés, la pobreza, las enfermedades y la desesperación de la época. También se ha planteado la posibilidad de intoxicación con cornezuelo, un hongo que crece en el centeno y produce sustancias tóxicas similares al LSD. Algunas teorías apuntan a creencias populares sobre San Vito, a quien se asociaba con maldiciones danzantes. El fenómeno inició con una mujer llamada Frau Trofea, quien comenzó a bailar en la calle, y en una semana, cientos de personas se unieron a ella. Las autoridades intentaron frenar el baile, pero la gente seguía bailando, incluso en espacios habilitados para ello. Finalmente, el fenómeno desapareció tan repentinamente como había comenzado. En algunos pantanos de Europa se han encontrado cuerpos de personas momificados de manera natural, planteando preguntas sobre su origen y destino. Estos cuerpos, a veces conocidos como personas del pantano, están ampliamente distribuidos geográfica y cronológicamente y se han datado entre el 8000 a.C. y 1940. El factor común de los cadáveres de pantano es que se han encontrado en turba y están parcialmente conservados. Sin embargo, el grado de conservación real varía considerablemente, desde la perfecta conservación hasta simples esqueletos. La gran mayoría de los cuerpos de los pantanos, incluidos ejemplos como el hombre de Tollund, el hombre de Grauvalle y el hombre de Lindau, datan de la Edad de Hierro y se han encontrado en el noroeste de Europa, particularmente en Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Polonia e Irlanda. Estos cuerpos de los pantanos de la Edad de Hierro suelen mostrar una serie de similitudes, como muertes violentas y falta de ropa, lo que ha llevado a los arqueólogos a creer que fueron asesinados y depositados en los pantanos como parte de una tradición cultural generalizada de sacrificios humanos o ejecutados como criminales. Según teorías más recientes hablan que los habitantes de los pantanos eran percibidos como marginados sociales o brujos, como rehenes legales asesinados por la ira por acuerdos de tratados rotos, o como víctimas de una muerte inusual y que finalmente fueron enterradas en los pantanos según las costumbres tradicionales. En el siglo II después de Cristo, la Legión 9 hispana del Imperio Romano desapareció sin dejar rastro, generando teorías sobre su destino. La novena Legión fue una de las legiones más antiguas y condecoradas de Roma.
Sirvió a las órdenes de Julio César en las guerras de las Galias y en las guerras civiles, y más tarde combatió en las guerras cántabras en la península ibérica, de donde se cree que proviene su apodo Hispana. En el año 43 después de Cristo, la legión fue enviada a Britania como parte de la invasión romana. Sufrió grandes pérdidas en la revuelta de la reina Boudica en el año 61, pero se recuperó y continuó activa en la provincia, siendo estacionada en la fortaleza de York. A partir de ahí, los registros comienzan a ser cada vez más escasos. La última evidencia sólida de la novena legión en Britania data de aproximadamente el año 108 después de Cristo, en una inscripción en York. La legión desaparece de los registros militares romanos después de alrededor del año 120. Se sabe que otra legión, la sexta Victrix, fue enviada a Britania para reemplazar a la novena en el año 122, justo antes de la construcción del muro de Adriano, pero no hay un registro que explique por qué, ni qué sucedió con la Legión 9. Se especula que la legión pudo haber sido emboscada y masacrada por las tribus celtas del norte, lo que habría llevado al emperador Adriano a construir el muro como una barrera defensiva. Una teoría cada vez más aceptada es que la novena legión fue reubicada fuera de Britania. Algunos historiadores sugieren que fue enviada al este del imperio para luchar en la revuelta de Bar Kokhba en Judea entre el año 132 y 135 o en la guerra contra el imperio parto en Armenia, entre los años 161 y 166. El historiador romano Dion Casio menciona la destrucción de una legión sin nombre en esta última guerra, y es posible que se tratara de la novena. Otra teoría sugiere que la legión no fuera destruida en una batalla, sino que sufriera grandes pérdidas y en lugar de ser reforzada, sus restos fueran integrados en otras unidades. Esto explicaría su desaparición de los registros sin un evento catastrófico. Las momias de Tarim. Las momias del Tarim son un conjunto de cadáveres momificados de forma natural, encontrados en la cuenca del río Tarim, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la actual región autónoma de Xinjiang. Estas momias tienen antigüedades que van desde aproximadamente 4000 años hasta cerca del 200 a.C. Las momias resultan sorprendentes porque presentan características físicas de tipo europeo o caucásico, como cabello rubio o rojo y rasgos faciales occidentales. Lo que inicialmente llevó a la hipótesis de que provenían de migrantes indoeuropeos del oeste de Eurasia, posiblemente ancestros de la civilización tocaría, una cultura indoeuropea que habitó esa región hasta el siglo VIII después de Cristo. Sin embargo, estudios genéticos recientes han cambiado esta perspectiva. El análisis del ADN de 13 momias del Tarim sugiere que estos individuos no eran migrantes recientes, sino descendientes de una población local genéticamente aislada desde hace más de 9000 años. Denominada antiguos euroasiáticos del norte o antiguos norte-euroasiáticos. Eran una población autóctona que, a pesar del aislamiento genético, mantenía un gran intercambio cultural, practicando la agricultura, trigo, cebada, mijo, la ganadería, vacas, ovejas, cabras, y produciendo queso kéfir. Además, sus enterramientos eran peculiares, con ataúdes en forma de barco, cubiertos con pieles y acompañados con elementos como remos y ramitas de efedra, una planta medicinal de Asia Central. A pesar de su aislamiento genético, estas momias pertenecían a una cultura muy cosmopolita en términos de prácticas agrícolas, ganaderas y tecnológicas, cultivaban trigo, cebada y mijo. Elaboraban queso mediante fermentación similar al kéfir y usaban plantas medicinales como la efedra. Este contraste entre su aislamiento genético y su apertura cultural sugiere que no se trataba de una población que descendiera de migraciones masivas desde Occidente, sino de una comunidad local que adoptó influencias culturales de diferentes regiones sin mezclarse genéticamente de forma significativa. Por tanto, el hallazgo desafía la visión tradicional de que grandes migraciones indoeuropeas llevaron estas características a Asia Central en la Edad del Bronce, mostrando en cambio que estas poblaciones pudieron desarrollarse localmente con una mezcla única de aislamiento y sincretismo cultural. Las momias de Tarim representan un fascinante enigma arqueológico que combina rasgos físicos y culturales sorprendentes.
desafiando las nociones tradicionales sobre el poblamiento de Asia Central y la dispersión de las culturas antiguas. La historia no siempre nos ofrece respuestas. A veces, solo nos deja preguntas suspendidas en el tiempo. ¿Por qué bailaron hasta morir en Estrasburgo? ¿Quiénes fueron los sacrificados en los pantanos? ¿Dónde terminó la legión que Roma olvidó? ¿Y cómo llegaron aquellas momias al corazón del desierto asiático? Son fragmentos de un pasado que se niega a ser comprendido del todo. Y quizás, en ese misterio, reside su verdadero poder. Gracias por acompañarnos.